Hermanos amados, el Abba les bendiga mucho. Vamos a estudiar sobre la lepra. Y esto está en Levítico 13:14. Yo lo voy a tener que hacer en dos partes. Yo de verdad que este tema es sumamente largo y yo de verdad que no sabía cómo entrarle. Y le dije al Padre, ayúdame. Y luego me sorprendo porque yo solamente lo que hice fue escribir y ya. O sea que no vamos a ir al texto a leerlo porque vamos a tocar solamente algunos puntos, algunas palabras, y en la parte 2 le voy a explicar algo que está allí. Ahora, teniendo en cuenta esto, la santidad de Elohim es uno de los temas primordiales tratados a través de todo lo que es el Tanakh y la ley y los profetas. Y se le otorga atención muy particular, muy importante, en este libro de Levíticos. Elohim manda a su pueblo a que reflejen en su vida la santidad de Elohim. Y a través del Nuevo Testamento hay muchos ejemplos de esta santidad y ya vimos, es santo porque yo soy santo, no se contaminen. O sea, ahí podemos encontrar, no solamente en lo que es el Nuevo Testamento, los ejemplos, pero también a través de los profetas y del Tanakh, del Antiguo. Ahí está. Ahora, ponga atención, el punto de todo esto es la santidad. Vamos a ver un ejemplo de lepra. Cuando Yeshua vino, recuerden que él vino, había mucha gente con lepra. Y lo que pasa es que en el tiempo de Yeshua, la lepra era una enfermedad incurable y muy contagiosa. Y dice que la persona que llegaba a tenerla quedaba marcada muy feo. Y con el desarrollo de la enfermedad, dice que el leproso se convertía en un ser repulsivo para sí mismo y para los demás. Ahora piensa un momento. La lepra tiene que ver con el pecado. Cuando una persona cae en pecado y va profundo en una vida pecaminosa, pues se convierte como un leproso. Usted ha visto personas, por darle un ejemplo, que han empezado con las drogas y llega a un punto en que ya esa persona parece, o sea, no parece ni siquiera la misma. Ha cambiado totalmente todo. Actitudes, físicamente, o sea, el pecado va consumiendo y destruyendo. Es una lepra. Y la persona cuando está en pecado se hace repulsivo porque no es feliz, o sea, se siente miserable y por eso muchas veces va a la droga, al alcohol, pero también para los demás. Una persona que ha caído en un pecado y le ha dado rienda suelta y se está autodestruyendo, es una persona que los demás no la quieren alrededor. Entonces, la lepra tenía diferentes etapas de la misma manera que el pecado tiene diferentes etapas. Y dice que poco a poco la persona iba perdiendo su aspecto humano. Hoy en día el pecado también hace que la persona sea menos humana y más animal. O sea, irracional al punto de asesinar, al punto hasta de matar a sus propios hijos. Entonces, dice que los nervios eran afectados y perdían la sensibilidad. Nervios, perder la sensibilidad. Han visto como hoy en día las personas han perdido la sensibilidad. Por eso es que la lepra tiene todo que ver con el pecado y prestar atención a esto. Y dice que las manos se le volvían como garras y que se producían ulceraciones crónicas en los pies y en las manos y que iba progresando y se iban perdiendo los dedos y luego las manos y los pies. Y dice que debido a la posibilidad de un contagio, el enfermo era separado de su familia y de toda vida social y por esta razón habitualmente eran compañeros de los muertos y de los endemoniados en las tumbas practicadas en las laderas de los montes. O sea, sacado fuera de la sociedad, fuera de la vida religiosa, por supuesto no podían entrar. Aparte de eso era doloroso, porque el pecado duele. Y dice que también las hacía ceremonialmente impuras. En algún momento esa persona fue examinada por un sacerdote y diagnosticado como leproso y entonces estaba obligado a vivir al margen del pueblo de Elohim y excluido fuera de Israel, de una vida religiosa.
Y también dice que unido a esto estaba la terrible duda que se generaba en el leproso de si tal vez Elohim mismo lo rechazaba. Entonces, al tratarse de una enfermedad incurable en esos días y que conducía por etapas inaplazables a la muerte, se entendía que un leproso era un muerto en vida. Dice la Escritura que somos fuera, cuando estamos en el mundo, somos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos muertos en vida. Muchos hoy caminan, o sea, caminan porque todavía tienen el espíritu dentro de ellos que los hace respirar, pero están muertos. Y principalmente aquellos que se han ido deteriorando en su pecado y que usted hasta se sorprende que estén vivos por el tipo de maldad y el tipo de vida que llevan. Entonces, el sumo sacerdote Aarón lo expresó con exactitud cuando intercedió por su hermana María, o Miriam, que dice era como un cadáver cuya carne estaba medio destruida. Números 12:2. Y vamos a tocar el punto de ella también en este tema. Entonces, aquí vemos un leproso que se acercó a Yeshua. Eso era en contra de la ley, no se podía acercar. Entonces fíjese que ese se acerca, esto en Marcos 1:40 en adelante, dice, vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Yeshua, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces fíjese que el único que puede limpiar la lepra más profunda, aún alguien que está en el deterioro más grande, más fuerte, yo he visto cambios en personas que estaban ya al borde de la muerte, de tanta, una vida contaminada de pecado, donde van a los pies de Yeshua y Yeshua lo limpia instantáneamente. Usted puede ver el cambio, porque Él tiene el poder para aquel que busca, se arrodilla, se humilla. Fíjese que Él se humilla y le dijo, si tú quieres. Y Él tuvo misericordia. Fíjese que Él no se sentía digno. No fue, sáname porque tú eres el que tiene el poder. No. Si tú quieres, no me lo merezco, pero yo sé que tú puedes hacerlo. Y si tú quieres, yo quiero. Ahí mostró su humildad y se postró ante Él y lo reconoció en su fe de aquel que podía, si quería, limpiarlo. Entonces aquí vemos, por eso le dije que este tema es profundo porque tiene que ver con el pecado y hay muchos ejemplos, pero yo le voy a dar los ejemplos de lo que es la lepra y los ejemplos que tenemos en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces vamos a ver, la lepra está comparada con llaga, una llaga en la piel que se llega a profundizar. Es también considerado alguien inmundo. Inmundo es no puro. O sea, no se puede acercar al tabernáculo, no se puede acercar a la gente. O sea, está contaminado. Entonces vamos a hablar de su simbolismo, ¿verdad? Aquí vemos las leyes para el que tuviese lepra, porque se consideraba sucio, inmundo, no limpio, no podía entrar en el templo. De hecho, tenía que vivir fuera del campamento. Y ahí lo va explicando en estos capítulos. Yo no lo voy a leer. Te lo puede leer, porque si no sería muy largo. Entonces yo quiero que se quede con el tema principal y cómo aplicar este tema y aprender de él. Entonces simboliza el pecado, aquel que está sucio, impuro, inmundo, y así no puede ser parte del pueblo. Ahora, hasta ahora, fíjese de todo lo que hemos hablado, hablamos de la inmundicia, de la impureza, o sea que ahora empiece a poner esto, ¿verdad? A pensar en todo lo que hemos aprendido hasta aquí, porque por eso yo digo que hay cosas que no hay que volver a repetir porque ya la venimos en una secuencia. Entonces, cuando yo leo, por ejemplo, los sacrificios, ya yo entiendo. Y cuando vuelve y repite, ya yo entiendo lo que quiere decir, porque ya lo leí, ya lo estudiamos. Entonces, no puedes acercarte a Elohim si estás inmundo, si estás sucio, si estás contaminado. Entonces, el que vive en el mundo hoy se considera leproso. O sea, está enfermo,
tiene llagas, está enfermo, hay llagas más profundas y son llagas espirituales. Por eso dice la Escritura que Efraín está enfermo y que no se puede acercar a Elohim. Necesita arrepentimiento y volverse a Él. Pero fíjense que también la Escritura dice que Él hará venir sanidad sobre su pueblo, que grande es su llaga, que es su quebrantamiento y que no hay sanidad para Él y que Él lo sanará. No voy a los textos, pero están en las Escrituras. Porque ya si usted está en este canal es porque entiende, eso lo hemos hablado, que la Escritura habla. Yo haré venir sanidad sobre ti, sanaré tus heridas. Entonces Él sana la lepra. Yeshua limpia, purifica, santifica. Hemos hablado de la santificación, del aceite, de la unción, de cómo acercarnos a Él. Entonces, su pueblo hoy está enfermo y no se puede acercar a Elohim por su condición. Está excluido del tabernáculo, de la presencia, está excluido. Aunque ellos no lo saben, porque dice la Escritura que la iglesia de hoy, raza, pueblo, nación, que vemos en Apocalipsis 7, que tiene que lavar y purificar esa ropa, ellos creen que no hay pecado en ellos, porque su pecado, dice en el libro de Oseas, está escondido. O sea, el mismo orgullo, arrogancia, no les permite ver. O sea, es como aquel que tiene una llaga y dice, no, yo no tengo nada. Y la llaga está abierta. O sea, que hay que ser muy ciego o sea, ¿cómo tú puedes decir que no estás mal si tú tienes una llaga abierta ahí y está echando pus o sangre o lo que sea? Yo me imagino lo horrible que era esa lepra. Entonces, hay que recibir sanidad. Y aquí en estos 2 capítulos habla de qué debía hacer el pueblo cuando alguien tenía lepra. Incluso habla de que una casa también podía tener. Eso lo vamos a hablar más adelante. Y había que echarlo fuera hasta que estuviera limpio para integrarse a la congregación y se hacían una serie de cosas. Ahí está cómo se hacía. Entonces, pudiéramos decir que el mundo que está en pecado tiene una continua lepra que va en decadencia y se va poniendo peor y peor si no se arrepiente, si no busca que Yeshua le limpie y se santifique. Tiene que purificarse para poder entrar en el reino. Y por eso aquí hablan mucho de 7 días fuera. Recuerden, 7 días, 8 días. 8 es la eternidad. Entonces, por eso hay palabras aquí que hay que examinar que nos llevan a un mayor entendimiento. Pero vamos a ver cómo se relaciona la lepra al pecado con ejemplos. Recuerden, lepra, pecado inmundo, impuro, contaminado. Está contaminado, está enfermo. Y vamos a ver un ejemplo que está en 2 de Crónicas, capítulo 26, y vamos a ver que la condición de alguien que está en orgullo, en enaltecimiento, en obstinación, en una rebeldía, en fuego extraño, y ya vimos eso, rebeldía, fuego extraño, ¿verdad? El orgullo, alguien que quiere adorar como él quiere. Yo decido hacer esto cuando él no lo manda o cuando no le corresponde. Termina en ser echado fuera y termina en este pecado, en la lepra. Y vamos a ver el ejemplo de Usías, un hombre que comenzó bien y terminó mal. Y fue excluido de su posición como rey y también echado fuera de su pueblo. Y yo no lo voy a leer completo, el capítulo 26, solo le voy a leer algunos puntitos, después usted lo puede leer completo. Dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Dice en el verso 3, de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén, 52. Luego, en el verso 4 dice, hizo lo recto ante los ojos de Elohim. ¡Wow! Aplauso, ¿verdad? Perfecto, hasta aquí vamos bien. Conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. No solamente que hizo lo recto, verso 5, persistió en buscar a Elohim. En los días de Zacarías, y fíjese otra cosa que él tenía, no solamente que hizo lo recto
También él persistió en buscarle. Era entendido en visiones. ¿Se imagina? Entendido, conocimiento, sabiduría en visiones de Elohim. Y en estos días en que buscó a Elohim, él le prosperó. Entonces, le prosperó en su reino. Dice, bueno, todas las cosas que hizo. Elohim le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes, que habitaban en Gurbaal, y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Bueno, yo aquí es que me pongo a pensar en tanta gente hoy. Mire todo esto, mire lo que alguien que lo recto le buscó, sabiduría, visiones, prosperó, fama, wow, tremendo. Edificó torres en Jerusalén, junto a la puerta, bueno, hizo montones de cosas. Aquí está, y dice que tuvo un ejército grande de guerreros y divisiones, y bueno. Ahora, en el verso 13 dice, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros, poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Y bueno, y un montón de cosas. Dice que su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Ahora viene lo duro. Más. Verso 16, Segunda Crónica 26. Cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Vamos a darle un chip para atrás, porque es interesante. Hizo lo recto, persistió en buscar a Elohim, entendido en visiones, prosperó, Elohim lo ayudó, ganaba sobre los enemigos. Súper bien, ahí estaba, en la cima. Y ese es el problema. Se enalteció. Fíjese que en los mandamientos dice, mira, ten cuidado. Si cuando te vaya bien, se enaltece tu corazón. Ten cuidado. ¿Cuántos hoy, ante su prosperidad, no se han enaltecido? Y hablo de prosperidad en cuanto a sus congregaciones, ahí. Y se ha enaltecido su corazón. Y miren lo que dice aquí. Para su ruina. Porque se rebeló contra Yahweh su Elohim. Y como él se creía lo mejor de lo mejor, entrando en el templo de Elohim para quemar incienso en el altar del incienso. O sea, ¿quién mandó al rey a entrar en el altar a quemarle incienso a Elohim? Porque él se creía que él era el ungido y favorecido, y que todo le iba bien, y que él era Elohim mínimo, que él puede hacer lo que él quiera porque él estaba muy favorecido. Hay muchos que se lo creen así. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Elohim, varones valientes. Me gusta ahí el número 80, que nos recuerda al 80, la grosura, la circuncisión, lo mejor. Y fíjense que eran Cohen, sacerdotes, dice que eran varones valientes, la valentía, los esforzados, los fuertes, 80. ¿Y sabe qué hicieron? Se pusieron contra el rey Uzías. ¿Saben cuál es una de las características de los levitas, de los Cohen del reino? Que son valientes y esforzados, y ellos van a ir y se van a oponer contra estos líderes que se creen que son el mismo Elohim, o que son Yeshua, y que son los ungidos, y que son porque les va bien, y van y le dicen la cosa como son. No tienen miedo. Eran valientes y celosos de la verdad. Y me llama la atención el 80, porque 80, ¿verdad?, es igual que el 8, y ya hablamos de ese número, y también tiene que ver con la circuncisión, y también tiene que ver con el reino. Y dice que fueron a confrontarlo. Entonces, ¿cuántos hoy ven que el pastor está haciendo algo indebido y no lo confrontan? Pero hay que ser valiente y hay que ser Cohen para hacerlo.
Y hay que estar bien con el padre y tener celos de la verdad para ir y decirle, mire, esto va en contra de las escrituras. Pues ellos fueron y se lo dijeron, y mire. Y se pusieron contra el rey Usías. O sea, señores, era el rey. O sea, póngase a pensar, el rey famoso. Eso es como que venga, no sé, la persona más famosa que usted puede pensar aquí del mundo, y que usted vaya y lo confronte. Que sea, ¿a quién se le ocurre? Pero es que los levitas eran imparciales. Debemos ser imparciales. Nosotros no tenemos que ver para decirle las cosas a la gente como es. Porque ellos no tuvieron miedo. El rey pudo mandarlo a fusilar a todos. Era el rey. Ellos estaban arriesgando. Y mire lo que dice. No te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Elohim, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlos. Sal del santuario, sálgase ahora mismo, mire, atrevido, usted lo pone atrevido, sálgase de aquí. Y mire, porque has prevaricado, has pecado, y no te será para gloria delante de Yahweh Elohim. Él no te la va a aplaudir. Esto no te va a glorificar a ti. Has pecado, eres un atrevido. Te creíste que, bueno, imagínense, la fama, Elohim, todo lo que le dio. Él creía que podía hacer lo que le diera la gana y ir más allá. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Téngalo por seguro que cuando usted se le presenta a uno de estos líderes y le diga la verdad, se va a llenar de ira contra usted. Se va a llenar de ira. Pues mire, se llenó de ira contra ellos. ¿Y sabe qué pasó? Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Elohim, junto al altar del incienso. Lepra en la frente, pecado en la frente. ¿Qué tenemos nosotros en la frente? La ley. En la frente, en la mente, en el corazón, la corona, separados, consagrados para Elohim. ¿Y qué tenía él? Lepra, pecado. Y tener algo en la frente es que todo el mundo lo va a ver. Ya le dije lo que era un leproso. Y dice, y le miró el sumo sacerdote. Recuerden que los sacerdotes eran lo que decían cuando alguien tenía lepra. Y por eso era que se echaban fuera. Y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, como quien dice, mira, aquí está, mírala. ¿Tú quieres ver? Aquí está, mírala. No tienes ni que examinar. Mira la lepra aquí. Como recuerden la ramera, ¿qué tiene la ramera en su frente? La ramera de Apocalipsis. Vamos a leer el texto. Capítulo 17, en el verso 5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, la Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Abominación, inmundicia, sucio. Entonces, ahí está este hombre, este rey grande, así como la Babilonia grande, pero mira lo que tenía en la frente. Y dice, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir porque Yahweh lo había herido. Ahora, Elohim hace la herida y Elohim la sana. Él limpia al que se arrepiente. Y dice, verso 21, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. O sea, no se arrepintió. Me imagino que se pasó toda su vida maldiciendo a Elohim a lo mejor. Mira lo que me hizo. O sea, pasó una vida muy miserable. Dice, fue leproso todo hasta el día de su muerte. Habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Adonai. Y Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Luego dice el verso 23, y durmió, o sea, murió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es.
murió en su pecado, murió leproso, no se arrepintió. ¿Está mirando? Y si usted mira, uno que fue escogido y luego fue desechado, como los 2 hijos mayores de Aarón. ¿Está mirando? O sea, comenzó muy bien, terminó mal. Ahora vamos a ver, esto es orgullo, enaltecimiento, obstinación y rebeldía. Y fue llevar ese fuego extraño también, porque no fue enviado. Entonces, recibe su castigo, pero no se arrepiente. Ahora vamos a ver otro ejemplo que está en Números capítulo 12. Y aquí vamos a ver el ejemplo de la murmuración, de la envidia y de la falta de respeto, que es algo que es muy común hoy. Y esta es la hermana de Moisés, María. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés. Fueron los dos. Pero aquí el castigo cae sobre María. Me imagino que ella fue la que habló, la que incitó, pero el otro estaba ahí. Aarón como que, no sé, él como que se dejaba fácil de llevar. Porque mire lo que hicieron con el becerro de oro también. Y dice, hablaron en contra a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, miren lo que dijeron ellos. ¿Solamente por Moisés ha hablado Elohim? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Yahweh. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. O sea, Moisés no se merecía que estos 2 hermanos de él estuvieran hablando en su contra y diciendo, no, pero ¿y qué? Nada más le habla a él, él también no habla a nosotros. Nosotros también somos los ungidos. Nosotros también. O más bien, somos iguales que él. O más que él. ¿Quién sabe cuál era su actitud? Y dice, y luego dijo Yahweh a Moisés, a Aarón y a María, salí vosotros 3 al tabernáculo de reunión, y salieron ellos 3. Entonces Elohim descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Me gusta lo rápido que vino Elohim a defender a su siervo Moisés. Bajó corriendo. Mire, vengan para acá. Dice que bajó corriendo en una columna de nube y se puso a la puerta y le dijo, miren, vengan acá, escuchen mis palabras. Cuando haya entre ustedes un profeta de Elohim, yo me le voy a aparecer en visión y yo me le voy a aparecer a él en sueños. Voy a hablar con él. Yo voy a hablar con él. Pero no es así con mi siervo Moisés, porque a él es fiel en toda mi casa. Y tú sabes cómo es que yo hablo con él. Cara a cara hablaré con él. Y claramente. No por sueño, figura, visión, que tú tienes que buscar una interpretación. No, yo le voy a hablar claramente a él. Y dice, y verá la apariencia de Elohim. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? O sea, ustedes están ahí hablando de que yo hablo con ustedes, pero yo no hablo con ustedes como hablo con Moisés. Moisés era considerado amigo de Elohim, hablaba con él cara a cara como habla un amigo. Entonces, estos 2 aquí no solamente que hablan en contra, están murmurando, pero también le están faltando el respeto y también tienen envidia. Oh, nada más con él que hablan nosotros también. O sea, incluye todo. Y dice, no tuvieron temor para hablar. Pero ustedes no tuvieron temor de mí. ¿Cuánta gente hace esto y no tiene temor del Padre para hablar en contra de un siervo de Elohim? Y dice, entonces la ira de Elohim se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne. Entonces Moisés, ahí va, el mansito de Moisés, el manso, ahí va, mira por favor, va a interceder de una vez. Va Moisés y clamó
Mire, yo le aseguro que le lloró, le suplicó, se le tiró en el piso y le dijo, te ruego, oh Adonai, que la sanes ahora, sánala. Respondió Elohim a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Lo perdonó, pero la echó para afuera 7 días. Ahí vuelve y repite los 7 días que se echaba fuera. Pero en este caso, por la intercesión de Moisés, entonces ella recibe esa sanidad. Y dice que luego ella se reunió pasado con ellos. O sea, ella vuelve. Entonces, ahora aquí vemos cómo se repite 7 días fuera. Y vemos cómo la semana, 7 días. Y podemos visualizar aquí lo que ya estudiamos antes sobre los 7 días, los 7,000 años, el milenio. ¿Quién quedará fuera? Son aquellos que mueren leprosos, que su orgullo, su falta de temor, su envidia no le permitió entrar en el gran día 8, que es la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, la eternidad. Miriam fue limpia porque Moisés intercedió por ella. Muchos hoy que están leprosos, hay muchos leprosos hoy en su pueblo, serán perdonados por Yeshua, que lo va a limpiar, por medio del cual nosotros, los que somos levitas de su reino, cohen de su reino, oramos para que esos leprosos, inmundos, contaminados, orgullosos, murmuradores, falta de respeto, reciban esa limpieza. Pedimos su perdón, su restauración, y fíjese que hay unos que tienen la lepra bien avanzada. ¿Y qué pedimos nosotros? Ese perdón, recuérdate, perdónanos, restáuralos. Clamamos, rogamos, así como hizo Moisés, rogamos por las promesas de Elohim que se cumplan en ellos. Le decimos, perdónale, no sabe lo que están haciendo. Le decimos, acuérdate que somos solo polvo. No tomes en cuenta sus faltas, como hizo pues Esteban cuando lo estaban apedreando. No le tomes en cuenta eso, como hizo Yeshua, perdónale, no saben lo que hacen. Entonces no tomes en cuenta sus faltas, hazlo volver a ti. Recuerden, el hacedor, hazlo volver. Haz que tu luz resplandezca sobre su rostro. Ten de ellos misericordia, tu amor inagotable esté sobre ellos. Haz resplandecer en ellos tu luz, pon en ellos tu shalom, la reconciliación, ten misericordia. Entonces ahí comenzamos nosotros a pedir y a orar para despertar la conmoción de las entrañas que está prometida para Efraín. ¿Me está entendiendo? Mire, importante este tema, increíble. Entonces, recuerden, tú crees y serás limpio. Como se le acercó ese leproso, él creía y se humilló y se arrodilló. Y entonces, él quiere limpiar. Yeshua quiere limpiar. Él está llamando y buscando y nosotros estamos pidiendo. Su palabra es viva y limpia, lava. Recuerden que la palabra viva es la que limpia, que la palabra son esas aguas vivas que vienen de nuestro interior, correrán ríos de agua viva, que tienen que ver con la eternidad, con el día 8, somos lavados por la palabra, se santifica, palabra viva, la vida de la palabra, que tiene que ver con la sangre que santifica, que tiene que ver con el nuevo pacto, con la palabra viva, ríos de agua viva. Entonces, con esas aguas, que es la palabra, se limpia, porque tú crees en la palabra, entonces tú eres limpio. La palabra purificada 7 veces, 7 veces. Agua de vida, Espíritu Santo, bautismo en el fuego del Espíritu, que quita toda la inmundicia y nos purifica. El que es santo, santifíquese más por la palabra. El que es puro, siga purificándose por la palabra. Las obras de justicia, la ley, siga caminando en la santidad y usted sigue ahí purificándose del pecado, limpiándose del viejo hombre, dejando atrás toda esa inmundicia, esa lepra, ese pecado. No caminamos esclavos del pecado para terminar deteriorados al punto que las manos se le perdían los dedos, se iban volviendo un monstruo. El pecado destruye,
sino que somos esclavos de la verdad. Sí, esclavos de la verdad. Vamos a seguirlo. Ahí a Él le servimos porque somos siervos de Él. No somos siervos de Satanás, somos siervos de Elohim. No somos esclavos del pecado, sino que vamos en el camino de rectitud y nos vamos limpiando a medida que vamos caminando. Santidad. Entonces, Salmos 12:6. Las palabras de Adonai son puras, limpias, son como la plata refinada en el horno purificada 7 veces. Entonces, ven como 7 tiene que ver con la purificación. Y recuerden la mujer, la purificación de la sangre, la mujer. Ven cómo todo esto va conectando los 7 milenios, los 7 días, la mujer que tenía que durar 7 días y después el proceso de purificación. Entonces aquí vemos que 7 días y vemos el proceso que se hacía. Y ahora vamos a ver cómo la palabra, que es agua viva, que tiene que ver con tu creer, te limpia de la inmundicia, de la lepra y del pecado. Y aquí vamos a ver otra lepra en el caso de Naamán, Segunda de Reyes, capítulo 5. No lo voy a leer completo también, pero recuerde que Naamán era el general del ejército del rey de Siria y era un varón, dice que grande, delante de su señor, y lo tenía en alta estima y bueno. Y recuerden que el problema de él, que a pesar de que era un hombre valeroso, era leproso. Y bueno, le sugieren que vaya, que había un varón en Israel que era Eliseo. Y dice que él va para allá y él piensa como que, que cuando él llegue, Eliseo va a hacer un show. Así, yo, venga. Así como la gente hoy que hacen unos shows grandísimos y que para los milagros. Entonces él pensaba que iba a ser así. Todo un espectáculo lo esperaba. Y lo que le dice es que vaya y que se lave en el Jordán 7 veces. 7 veces en el Jordán. Palabra pura y viva es lo que está simbolizando. Que es como si esa agua se activara por la fe. Yo creo y yo voy a recibir mi limpieza de esta lepra. Y dice que Eliseo le mandó un mensaje diciéndole que se vaya y se lavara 7 veces y que entonces su carne será restaurada y será limpio. Y aquí habla de restauración y de limpieza, purificación. Y luego dice que Naamán se fue enojado, diciendo, aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Yahweh su Elohim, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra y todo un show. Él se esperaba. Y dijo, no, pero si hay ríos mejores y agua más limpia que esta. Entonces, él no quería entrar porque las aguas del río Jordán no eran así lindas, limpias. O sea, no se veían como otros ríos. Entonces, dice que uno de sus criados le dice, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más? Solamente lávate y serás limpio. Mira qué sencillo es. Lávate y serás limpio. Cree en el Adón Yeshua y serás limpio. Humíllate, búscale y serás limpio. Sigue el camino de rectitud y vive para Él. Y Él te va a santificar y te va a purificar y serás limpio. Y entrarás en su reino. Entonces, es sencillo. Síguelo a Él. Acercarnos a Elohim es el bien para nosotros. Apartarnos de Elohim no vamos a volver un monstruo lleno de lepra. Entonces, luego dice, cuando le dice que vaya, entonces él fue. Dice que volvió y lo hizo. Entonces descendió y se zambulló 7 veces. 7 veces representa la palabra purificada 7 veces, porque él creyó y él descendió, se humilló y fue y lo hizo y entró. Y entonces dice que se zambulló 7 veces conforme a la palabra del varón de Elohim. O sea, obedeció, creyó, fue obediente a la palabra que se le dio y entró. O sea, obedeció a esa palabra. Tú crees y verás la gloria de Elohim. Pero si no crees, si él se hubiese ido y él no, o sea, era propósito de Elohim.
evidentemente, de que él lo hiciera. Entonces dice, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Imagínese, él se puso tan feliz, tan feliz. Dice que y volvió el varón de Elohim, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Elohim en toda la tierra del mundo, sino en Israel. Ahí él reconoció y conoció al único Elohim verdadero. Y bueno, ya yo lo voy a dejar aquí, ¿verdad? Para que sigamos luego en la segunda parte, que habla también, sigue hablando de la lepra, pero que voy a tocar otros puntos en cuanto a la limpieza y la comparación con lo que pasó Yeshua, porque Yeshua se hizo pecado por nosotros. Entonces ahí vamos a ver ese puntito. Y bueno, para terminar con el tema. Hasta aquí lo voy a dejar. Y luego pues ahí le comento parte 2. El Abba les bendiga.